distintos países, esa es la conclusión que uno llega. Cuando uno mira, por ejemplo, el número de días que hay que trabajar para el fisco, y este es un dato siempre que ilustra muy bien y que gana titulares, ¿verdad? Pero en Chile, una persona que gana 200.000 pesos al mes trabaja 57 días del año para el fisco. Y si uno gana 400 lucas al mes, son 58 días, y si uno gana un poco más, son como 60 días. Si uno gana 400 lucas, en definitiva, más o menos el 1 de marzo empieza a trabajar para uno. Los primeros 2 meses lo trabaja para el Estado. Entonces, lo cierto es que con esa carga tributaria estamos razonablemente bien. Encima, en los últimos tiempos hemos ideado mecanismos muy legítimos, por lo demás muy eficaces, para conseguir una mayor disponibilidad de bienes públicos por la vía del pago directo a los usuarios, ¿verdad? Tú decías delante que en la medida que aumenta el PIB, aumenta la carga tributaria porque somos más ricos y tenemos que abordar bienes públicos que de otro modo no tendríamos. Bueno, eso no es tan así. Porque hoy día tenemos estupendas carreteras, por ejemplo, en Chile, y las pagamos pagando peaje. El peaje es una forma de impuesto, ¿verdad? Nada más que en lugar de pagárselo directamente al fisco, se lo pagamos a las empresas concesionarias que a su vez... Perdona, yo sé que Franco va a saber, ¿hay alguna estimación de qué es lo que significa todo eso adicional en la carga tributaria de las personas en Chile? Bueno, hay un estudio de William Díaz, un economista, y un poco iba a lo mismo que decía Felipe. Una persona que gana 150.000 pesos destina 2,2 meses de sus ingresos a impuestos. Sí. Y casi el 100%, obviamente, es entre IVA y los asociados al IVA, adicional al combustible, adicional, etc. Y esto, en el otro extremo, una persona que gana 3,5 millones o 4 millones de pesos al mes, destina 4,4 meses de su ingreso a impuestos. Pero se da vuelta, porque la mayoría es renta y lo menor es IVA. Y ahí la pregunta es, ¿cuántos contribuyentes en este país están en el rango de los 150.000 pesos, 300.000 pesos, o cuántos están en el rango de los 4 millones de pesos al mes? Sí. Y resulta que se encuentran de que hay 17.000 contribuyentes más o menos que ganan 3 millones o 3 millones y medio o más de pesos al mes. A mí me da la impresión que en Chile hay mucho más personas que 17.000 que ganan 3 o 4 millones de pesos al mes. Claro, lo que pasa es que dentro del comentario ese que tiene que ver con lo que uno paga adicional, yo creo que es bien importante en esta conversión porque tiene que ver con hasta dónde el Estado me responde por los impuestos que yo pago, digamos, hasta dónde yo como ciudadano me siento conforme con los impuestos que yo pago respecto a lo que el Estado me entrega de regreso. Y como siempre se hace la comparación con Europa, qué sé yo, pero claro, acá si la familia tiene las condiciones no va a ir a la educación pública. De hecho, se sabe y se ha visto ahora a propósito de todas las movilizaciones de los profesores y todo, cómo las familias buscan en la medida de lo posible colegios subvencionados, aportando ellos de sus propios recursos. O sea, en general pareciera que ahí no sé si el Estado chileno queda en una buena posición respecto a lo que el ciudadano quiere a cambio de sus impuestos. Y te hago la pregunta, pero queda pendiente también tenés que contestar la pregunta que hizo Franco. Perdón, una cosa adicional a lo que decía Felipe. El mismo estudio de Engel, se le pregunta, oiga, una persona que tiene 3 niños y que gana 150.000 pesos al mes, tiene que consumir 2 kilos de pan. Igual que una persona que gana 4 millones con los mismos niños consume los mismos kilos de pan. ¿Cuánto le significa en IVA a la persona que gana 150 y cuánto le significa en IVA al que gana 4 millones de pesos? Nada. Entonces la pregunta ¿es regresivo? Un cogollo nomás a eso. Es que esa persona que está siendo perjudicada, y disculpa que perjudicada por esa estructura tributaria que básicamente se centra en el IVA y más que en el impuesto a la renta, está siendo súper beneficiada por el lado del gasto. Eso es lo que a eso iba. Tiene educación estatal, que bueno, es mala, todos sabemos, pero existe. Tiene salud pública, que es mal evaluada, pero no es tan mala. Los indicadores no son tan malos. Tiene subsidios monetarios, ¿no es cierto?, en gran cantidad. Es decir, una persona que gana 150.000 pesos nominal tiene al final del día un ingreso evaluable de un punto de vista económico que supera los 600.000 pesos. Entonces, eso es gracias a la estructura de gasto que existe al lado. Entonces, claro, por un lado te están castigando con un impuesto como el IVA, pero por otro lado te están beneficiando por el lado del gasto.
Y claramente el IVA tiene una serie de ventajas desde un punto de vista de recaudación y esta relación entre el ahorro y la inversión. Bueno, y el esa era la crecimiento. pregunta que tú Eso hacías es, recién respecto a exactamente. qué tan distributivo era la estructura y dónde estaban las pifias de Así esa es. parte. Bueno, creo que se refiere al estudio de Engel, Galetovich y Radatz, que al parecer no toma en cuenta la elasticidad, el comportamiento de las personas. Pero concordamos en que para combatir en esta etapa de crecimiento de Chile desarrollo, la equidad resultaría más conducente focalizar bien el gasto. Y con las tasas, las comparaciones que se hacen con otros países, a veces hay que tener sumo cuidado porque generalmente las estadísticas de Europa, por ejemplo, tienen incorporado lo que es la seguridad social, que aquí se paga en forma separada. Y respecto a la afirmación de que, claro, aquí nosotros no demandamos tanto bienes públicos porque tenemos carreteras privatizadas estupendas, concuerdo con eso, es un argumento doble filo, porque uno también podría decir, bueno, vaya, uno paga impuestos y además tiene que pagar por todo, seguridad privada, etc. Entonces, por eso, por ejemplo, algunos del, digamos, equipo económico de Eduardo Frei, estamos proponiendo reeditar la ley 19.622 como una ayuda a la clase media para poder rebajar de la base imponible los dividendos con ciertos límites. Pero eso de ninguna manera califica para reforma tributaria, es una medida puntual y concreta solamente. Bueno, mira, esta cosa, yo mismo he hecho el grafiquito famoso ese que todos hemos visto alguna vez en alguna presentación, donde hay una línea así que tiene es semicurva y donde hay un montón de puntos que parten de un ingreso per cápita de $400 o algo así para Bangladesh y donde terminamos con Noruega por allá arriba con $50.000 per cápita y una línea que ajusta los errores, ¿no? Y dice, entonces Chile queda cerca de la línea. Sí, eso es así, digamos. Utilizando cifras comparables del Banco Mundial, ese gráfico resulta ser así. Y supongo que a eso es lo que tú te referías, digamos, de que Chile está más o menos dentro del rango que le corresponde para su ingreso per cápita. El tema, yo creo, el que plantea Medardo, que uno va y le pregunta a la gente y la gente dice, ah, no, un momentito, pero, a ver, ¿cuáles son las cosas que a usted más le molestan? Falta de seguridad. Después, la mala calidad de la salud, la mala calidad de la educación, etc. Entonces, uno dice, perfecto, ok, muy bien, ¿y cómo vamos a corregir eso? Bueno, de acuerdo a la receta de Felipe, con más gasto fiscal. Perfecto. Hay una parte que uno puede hacer racionalizando. Yo propondría también una parte que uno puede hacer eliminando exoneraciones. Por ejemplo, los ingresos de los DFL2 arrendados no pagan impuesto a la renta. Tampoco pagan impuesto a la renta ni impuesto a la herencia la gente que tiene depósitos voluntarios en la AFP, que en algunos casos alcanzan a varios miles de millones de pesos. Entonces, ahí hay también otro campo que explorar. Pero finalmente vamos a tener que llegar a discutir, eliminar algunos impuestos que yo estoy de acuerdo con Felipe, que son distorsionadores, entre ellos el impuesto de timbre y estampilla, el más obvio de todos, que hace mucho rato que incluso mi amigo Nicolás Izaguirre lo defendía a capa y espada, y yo creo que hay que eliminarlo, porque efectivamente es un impuesto que distorsiona. Y finalmente lo que ocurre es que gran parte de todo esto se está financiando con los ingresos de la gente que paga el IVA. O sea, no es llegar y decir, ah, no, pero es que el Estado le pone una parte de la salud, una parte de la educación, subsidio para esto, subsidio del otro. Hay que netearlo contra el IVA que paga el tipo. Entonces, cuando uno mira la estructura tributaria y resulta que con 5 millones de pesos mensuales uno paga 16% más o menos de tasa promedio, como porcentaje de los impuestos, entonces uno dice, mira, en realidad, cuando uno gana, usando tus cifras, cuando uno gana 5 millones de pesos está way up there, como dirían los gringos, en términos de su nivel de ingreso y contribuye el 16% del total del ingreso, me parece a mí de que hay un margen ahí para poder discutir un impuesto un poco mayor al impuesto a la renta. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Medardo de que la única manera que vamos a resolver esto es si nos sentamos todos en una mesa y tratamos de ponernos de acuerdo, porque si vamos a eliminar los impuestos de uno, lo que va a pasar es que finalmente nos vamos a quedar con una carga tributaria inferior y va a ser muy difícil poder cumplir con las aspiraciones de los ciudadanos de darle una mejor calidad de vida a todos y no solo a aquellos que pueden pagar la seguridad privada en Las Condes, en Vitacura, en Providencia, y que tengamos más carabineros en las calles, que tengamos más seguridad, que tengamos mejor salud y que la subvención indecente de 50.000 pesos para las escuelas públicas y los colegios particulares subvencionados, por cierto, sea elevada al doble. ¿Cómo vamos a financiar eso? Oye, una pregunta específica. ¿Por qué la candidatura Sebastián Piñera propone